Bien, buenas noches a todos chicos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Habíamos quedado en la anterior clase en lo que era el método para resolver ejercicios con amplificadores, viendo los tres tipos de polarizaciones, ¿no? Tanto emisor común, base común y colector común, ¿no? Habíamos visto cómo se resuelve cada uno de esos ejercicios. Hemos visto algunos casos interesantes también en lo que es impedancia de salida. Hoy también vamos a ver un ejercicio de ese tipo. Y bien, lo que vamos a ver hoy son los transistores, bueno, amplificadores con transistores unipolares, ¿no? Eso era lo que teníamos pendiente. Y bien, con esto ya estaríamos acabando la parte de amplificadores. Sé que no hemos hecho Proteus, eso les voy a subir un video, ya lo tengo grabado, solamente me ha faltado subirlo. Entonces ahí van a tener el material para que puedan realizar su preinforme, ¿no? Solamente eso nos faltaría, la parte de Proteus. Luego, la siguiente clase ya estamos entrando a lo que es el avance de respuesta en frecuencia. Bien, entonces, habíamos dicho, ¿no? Que podíamos resolver los circuitos de amplificadores con transistores BJT usando el método circuito equivalente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un transistor que ya no es un bipolar, ¿no? Tengo un unipolar. O puede ser un JFET, un MOSFET, cualquier MOSFET, ¿no? Incremental, decremental, cualquier transistor unipolar. Entonces, necesariamente tengo que acudir a este método de acá, que es el método de circuito equivalente híbrido pi, ¿no? Para resumir el nombre, vamos a decirle solamente el circuito híbrido pi. Entonces, cuando ustedes tengan algún ejercicio de amplificadores con este tipo de transistores, que son los transistores unipolares, van a usar sí o sí lo que es el circuito híbrido pi. También pueden usarlo para lo que son transistores bipolares, pero bueno, los bipolares, como les había dicho, pueden utilizar cualquiera, ¿no? Tanto el circuito equivalente como el híbrido pi. Entonces, eso ya dependería de ustedes, ¿no? Bien, para lo que es la parte de transistores bipolares, tenemos el siguiente circuito, ¿no? Es muy parecido al anterior caso. Tenemos eh, un circuito que está compuesto por una resistencia y una fuente de corriente, ¿no? Muy parecido a lo que era el otro método. En el anterior método la resistencia era HIE, en este caso lo vamos a llamar RP, y la fuente de corriente que tenemos en el circuito va a ser GM por B. ¿Y qué es B? B es el voltaje que cae en la resistencia R de pi, ¿no? Y Gm es una constante, ¿no? Que la podemos calcular. Y bueno, las ecuaciones que vamos a estar manejando para transistores bipolares van a ser estas de acá. Para Gm, para calcular el valor de Gm, vamos a tener a IC, que es la corriente del colector, sobre el voltaje Vt, ¿no? Que ya sabemos que es una constante. Y para calcular el valor de R de pi, vamos a tener que va a ser lo mismo que HIE, que si recordamos un poquito el anterior método, era HFE por V sub T, el voltaje Vt, dividido entre la corriente del colector, ¿no? Teníamos esas dos expresiones. Entonces, bien, nosotros podemos aplicar este método, el circuito híbrido pi, para resolver circuitos con transistores bipolares, ¿no? Es lo mismo, si se dan cuenta, bueno, si hacen un ejercicio de transistores bipolares, se van a dar cuenta que al final van a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque los valores que estamos tomando en este caso, tanto GM como RDP, son muy parecidos a los que teníamos en el primer método. Y si se dan cuenta al momento de resolver, se va a ir simplificando un valor con otro valor y van a tener la misma expresión. Entonces, va a ser lo mismo, ¿no? Dependería de cómo ustedes quieran usar cuál circuito. Bien, ahora lo nuevo viene en la aplicación del circuito híbrido pi para transistores unipolares, ¿no? En esta parte ya es lo nuevo. Entonces, vamos a tener dos casos, como habíamos visto en el capítulo número 2 para la parte de los transistores JFET y MOSFET decremental, se resuelve de una forma, ¿no? Tenemos una ecuación que las describe y podemos hallar los valores o las características de nuestro circuito para un JFET o para un MOSFET decremental. Mientras que el MOSFET incremental tenía otra ecuación, ¿no? Si recuerdan, tenía otra ecuación característica del transistor.
Entonces, es lo mismo acá. Vamos a poder resolver con una ecuación la parte de los JFET y los MOSFET decrementales, y con otra vamos a poder resolver lo que es la parte de MOSFET incremental, ¿no? Entonces, acá la tenemos, las dos ecuaciones, y directamente podemos aplicar estas dos ecuaciones al circuito que tenemos acá, que es un circuito general, y resolver lo que es cualquier tipo de ejercicio con transistores unipolares, ¿no? En este caso vamos a tener un- una entrada por el pin de gate, que prácticamente es circuito abierto, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Era porque nosotros sabemos que en transistores unipolares la corriente en el pin de gate va a ser igual a cero, ¿no? Entonces podemos decir que prácticamente es solamente un circuito abierto. Pero tenemos que considerar que vamos a necesitar el valor del voltaje en estos pines, ¿no? Tanto en gate como en surtidor. Entonces acá vamos a tener un voltaje que se llama voltaje gate surtidor, ¿no? Que lo vamos a denominar voltaje V solamente. Y para la parte de la fuente de corriente, vamos a tener la constante Gm, que es un valor que podemos calcular, por el voltaje que habíamos visto, ¿no? El voltaje gate surtidor. Y bueno, la resistencia RD prácticamente va a tender a ser infinito, o sea que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Va a ser circuito abierto. Y solo nos quedaría esta parte, ¿no? Bien, tal vez no haya quedado muy claro solamente con explicación, así que vamos a ver ejercicios, ¿no? Cómo se aplica esto. Y para los dos métodos, ¿no? Para JFET y para MOSFET, ¿no? Entonces, vamos a eso. Bien, el primer ejercicio. eh, Tenemos un circuito amplificador de MOSFET incremental. Y bien, nos piden hallar la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ¿no? Prácticamente. Y tenemos acá un circuito bastante curioso, ¿no? Prácticamente es un amplificador con un circuito autopolarizado con un MOSFET incremental, ¿no? Y justamente acá nos dan sus datos para confirmar lo que es un MOSFET, ¿no? El MOSFET incremental, como ya sabemos, necesita dos constantes, el valor de Bt, que en este caso es 2 voltios, y la constante K, ¿no? Que en este caso es 1 miliamper sobre voltio cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro circuito, tenemos las constantes y podemos proceder a calcular las ganancias, ¿no? Y las impedancias. Así que vamos directo. Bien, como ya es de costumbre, lo primero que se hace al tener un circuito amplificador es tener en cuenta el análisis en DC, ¿no? Esto ya lo sabemos, es bastante repetitivo. Entonces directamente vamos a hacer nuestro análisis en DC de forma rápida, ¿no? Considerábamos fuentes de voltaje alternas igual a cero, o sea, cortocircuito, y impedancias capacitivas tendiendo a infinito. Eso significa que van a ser eh, prácticamente circuito abierto, ¿no? Entonces, por capacitores podemos desacoplar esto y esto, ¿no? Y simplemente nos quedaría un circuito autopolarizado con una fuente de tensión, ¿no? Entonces eso lo redibujamos en el gráfico de la derecha y ya tenemos los valores eh, como dato de R1, R2, R de drenador y R de surtidor, ¿no? Bien, entonces a este circuito lo que nosotros podemos hacer es reducirlo, ¿no? Podemos reducirlo teniendo el siguiente gráfico de acá. Por teoremas de Thevenin podemos hallar lo que es la impedancia, bueno, la resistencia equivalente y la fuente de voltaje equivalente también para reducir el circuito, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos, ya lo hemos hecho muchas veces. La resistencia de gate va a ser paralelo entre R1 y R2 y la fuente de voltaje VGG va a ser en este caso por divisor de tensión R2 sobre R1 más R2 dividido o no, multiplicado por la fuente de voltaje eh, vol- VDD, ¿no? Y bien, calculamos los valores respectivos. En este caso, R de gate nos da 1.2 mega ohms y la fuente de voltaje VGG nos da 8 voltios, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Luego hacíamos lo que era la distensión de Kirchhoff, ¿no? En este caso, de la malla 1 o malla de entrada, sacamos esta ecuación acá, ¿no? VGG
va a ser igual a la caída de tensión en RG más la caída de tensión entre gate surtidor, por los pines, ¿no? Gate surtidor, más la caída de tensión en RS. Y bueno, en este caso sabemos que la corriente de gate va a tender a ser cero. Entonces prácticamente podemos eliminar toda esta componente de la ecuación, ¿no? Entonces nos quedaría la siguiente ecuación de acá. Tendríamos esta ecuación. VGG es igual al voltaje gate surtidor más la resistencia de surtidor por la corriente de drenador, ¿no? Bien, entonces en esta ecuación de acá vamos a despejar lo que es el valor de la corriente de drenador, que está acá, y la vamos a despejar y acomodar, ¿no? En este caso vamos a tener esta expresión de acá. La corriente de drenador va a ser igual a el voltaje VGG menos el voltaje gate surtidor, todo eso dividido entre resistencia de surtidor, ¿no? Y podemos llamar a esta ecuación la ecuación número uno, ¿no? Bien. En este caso no podemos calcular directamente la corriente de drenador. ¿Por qué? Porque no tenemos de dato, eh, bueno, prácticamente el valor de VG, el voltaje gate surtidor, ¿no? Entonces tenemos que tener una segunda ecuación para calcular el valor de la corriente de drenador. Entonces, ¿cómo calculamos esta corriente de drenador? Prácticamente vamos a utilizar la ecuación característica del transistor, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el capítulo número 2. La ecuación característica para un transistor MOSFET incremental va a ser la siguiente. Esta de acá, ¿no? Que es la corriente del diodo, la corriente de drenador va a ser igual a la constante K multiplicado por el voltaje GS menos el voltaje BT. Todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, esta era la ecuación que nos describía a un MOSFET incremental y la vamos a tomar como ecuación número 2. Con estas dos ecuaciones podemos formar un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar la ecuación número 2 en la ecuación número uno y hallar el valor del voltaje GS, ¿no? Y que, bueno, va a ser una ecuación cuadrática. Entonces, eso ya es más algebraico, ¿no? Directamente hallamos los valores, en este caso yo lo hallo con mi calculadora programable y directamente me van a arrojar dos respuestas, ¿no? Esto lo pueden hallar de la forma que se les haga mucho más sencilla. Pueden plantear la ecuación cuadrática, ¿no? Y resolverlo ahí mismo, o podrían intentar resolverlo con sus supercalculadoras, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Entonces, el objetivo es que tengamos los dos valores para el voltaje GS1 y GS2, ¿no? En este caso, nos da dos valores. El primero, que es 0.312 voltios, y el segundo es 3.32, ¿no? voltios. Entonces, ¿cuál de estos dos elegimos? Como es un transistor de canal P, si no me equivoco, entonces tenemos que elegir el mayor, ¿no? Siempre hemos dicho que elegimos el mayor. Pero si fuera del tipo contrario, entonces tenemos que elegir el menor, ¿no? En este caso, como es habitual, vamos a elegir el valor mayor entre estos dos, ¿no? En este caso va a ser el mayor de voltaje GS igual a 3.32 voltios, ¿no? Entonces ese es el que vamos a tomar en cuenta. Bien, pasamos ahora sí a la parte nueva, que va a ser prácticamente resolver el circuito del amplificador, ¿no? Para esto, para hallar los constantes o los valores del circuito híbrido pi, vamos a tener que calcular ciertos factores, ¿no? En este caso, primeramente tenemos que calcular el valor de Gm. Para Gm, si recuerdan, la ecuación que nos describía este valor era dos veces la constante K por el voltaje Gs menos el voltaje Vt, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos valores, como pueden ver acá. Gm va a ser dos veces, en este caso la constante K, que es 1, y luego multiplicado por la resta entre Vgs y, bueno, menos Vt, ¿no? En este caso, vamos a tener que el voltaje VGS
lo estamos tomando a 3.32 voltios, eso ya lo hemos salido en el punto anterior, y el voltaje VT, que es la constante del transistor MOSFET, ¿no? Entonces, si veíamos al principio, el valor de esta constante era 2 voltios, ¿no? Y bien, ya tenemos todos los valores, calculamos y nos da una respuesta, ¿no? En este caso, el valor de GM va a ser 2.64 milisiemens, ¿no? Ojo con eso, por si acaso, las unidades de GM vienen expresadas en Siemens, ¿no? Entonces, mucho cuidado. En este caso, vamos a estar manejando milisiemens, así que, bueno, también tengan cuidado con eso. Bien, ahora lo que nos toca es prácticamente reemplazar en nuestro circuito lo que venía a ser el circuito de Biridopi. Pero antes de eso necesitamos hacer el análisis en AC, ¿no? Y bien, para el análisis en AC teníamos que considerar dos cosas. Uno era que las fuentes de voltaje en DC tienden a ser cero, o sea que va a ser un cortocircuito, y las impedancias capacitivas van a tender a ser cero, igual van a ser cortocircuito, ¿no? Entonces, en el circuito de la izquierda podemos ver cómo va a ser el circuito original, y acá solamente tenemos que cortocircuitar los componentes que hemos visto, ¿no? Y bueno, cortocircuitamos y reacomodamos un poco. Esto nos va a llevar al gráfico de la derecha, ¿no? Que prácticamente ya lo tenemos un poquito más simplificado y está redibujado, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase, cómo se hace toda la parte de simplificación. Entonces directamente lo vamos a pasar, ¿no? Lo más resaltante de acá prácticamente es que RS, al estar en paralelo con un cortocircuito, se va a perder, ¿no? Porque está cortocircuitado los dos terminales. Entonces, en el gráfico de la derecha ya no se anota RS. Bien, entonces, teniendo el circuito un poco más reducido, vamos a seguir reduciendo y vamos a reemplazar ahora sí lo que viene a ser el circuito híbrido pi, ¿no? Entonces, el paralelo entre R1 y R2 lo vamos a nombrar RB para simplificar un poco más el circuito. Y bien, eso lo vamos a reemplazar acá, ¿no? Eso me olvidó. Entonces, RB. Primeramente RB. Y ahora al transistor, que es un MOSFET, vamos a reemplazar lo que venía a ser el modelo de híbrido pi, ¿no? Que prácticamente era que en el pin de gate, el pin de entrada, vamos a tener un circuito abierto, pero vamos a necesitar saber cuánto es el voltaje entre sus terminales, ¿no? En este caso, vamos a necesitar el valor del voltaje y una fuente de corriente que va a estar entre las borneras de surtidor y bueno, drenador y surtidor, que en este caso va a ser una fuente de corriente, ¿no? Que su valor de esta fuente de corriente va a ser Gm por B, ¿no? Entonces, Gm va a ser una constante que ya hemos calculado, y B, que es B, es el valor de esta diferencia de tensión, ¿no? Entre los pines de gate y surtidor. Bien, entonces ya tenemos reemplazado nuestro modelo del circuito híbrido pi. Entonces lo que queda ahora simplemente es hallar las respuestas mediante teoría de circuitos, ¿no? Veíamos que ahora tenemos que hallar, dependiendo de lo que queramos, una expresión ya que nos muestre cuánto es el valor con los datos que tenemos, ¿no? En este caso, como ya lo hemos terminado de reducir todo el circuito, que va a ser este, entonces directamente podemos pasarnos a decir, para la ganancia de voltaje, en este caso A sub B, vamos a tener que hallar la expresión de B sub O, que es el voltaje de salida, sobre B sub I, ¿no? Esa era la definición de ganancia de voltaje. Entonces, como siempre hemos dicho, necesitamos partir desde la salida hasta la entrada, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo mi voltaje de salida en la resistencia de carga RL, ¿no? Entonces, yo necesito hallar este voltaje. Para hallar este voltaje puedo simplemente decir por ley de Ohm, el voltaje V sub O va a ser igual a RL por la corriente que lo atraviesa. En este caso va a ser I sub O, ¿no? Que es la corriente de salida. Entonces, anotamos esta expresión que va a ser V sub O, que es el voltaje de salida, va a ser igual
a la resistencia RL por la corriente de salida, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora RL es dato y sub O es la corriente de salida, no sabemos qué valor tiene, ¿no? Entonces partimos de ahí. Necesitamos hallar el valor de I sub O. Entonces, ¿cómo podemos hallar el valor de I sub O? Si vemos el gráfico, nos damos cuenta que podemos aplicar un divisor de corriente, ¿no? Bien, en este caso, si quiero hallar la corriente I sub O, que es la que atraviesa la resistencia RL, yo necesito partir de la resistencia contraria, ¿no? Les decía, entonces vamos a tomar a RD, en este caso RD, dividido entre la suma de ambas resistencias, ¿no? RD más RL, multiplicado por la corriente total que ingresa a nuestro circuito, ¿no? En este caso va a ser menos Gm por B, ¿no? El menos viene por el sentido de la fuente de corriente, entonces el menos lo corrige, ¿no? Bien, ya tenemos hasta ahí nuestra ecuación definida y nos damos cuenta que, bueno, todo es dato menos el voltaje B, ¿no? Entonces tenemos que ir a hallar una expresión que nos defina a este valor. Entonces decimos, el valor de B va a ser igual. Ahora nos vamos al gráfico, que así visualmente, ¿cuál es el valor de B? Nos damos cuenta que B está acá. Entonces, el valor de B prácticamente es el voltaje de la resistencia RB, ¿no? Entonces, simplemente sería un divisor de tensión, ¿no? Entre RI y RB. Entonces, vamos a anotar eso. El voltaje B va a ser el divisor de tensión entre RB y RI, ¿no? Que va a ser RB dividido entre la suma de ambas resistencias. RI más RB multiplicado por el voltaje total que tiene el circuito, ¿no? En este caso que va a ser voltaje VI, que es voltaje de entrada. Y bien, ya hemos llegado al valor que estábamos buscando, que era el voltaje VI. Ahora podemos unir todas estas ecuaciones y tener nuestra expresión que estábamos buscando, ¿no? Lo que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y esto va a representar mi ganancia de voltaje, ¿no? Bien, uniendo las ecuaciones voy a tener la siguiente expresión de acá y calculando con los valores numéricos que ya he hallado, me va a dar un resultado de menos 8,44. Entonces ya tendría mi respuesta al primer inciso, ¿no? Que me decía hallar la ganancia de voltaje. Bien, hasta este punto, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, creo que nadie tiene preguntas. Entonces, vamos a continuar. Si se han dado cuenta, es lo mismo que veíamos en la anterior clase, prácticamente es teoría de circuitos nada más, ¿no? Y saber hallar las ecuaciones que definen a cada valor. Simplemente es eso. Incluso, bueno, les diría que trabajar con el método de circuito euclido-Pi es un poco más sencillo que el circuito equivalente, ¿no? Prácticamente es lo mismo, pero al momento de plantear las ecuaciones es un poco más sencillo. Entonces, bueno, eh, yo les recomendaría que para su previo utilicen este método, ¿no? Independientemente de qué tipo de transistor tengan, eh, utilicen mejor este método, ¿no? Es un poco más sencillo. Bien, continuemos. La ganancia de corriente A sub I va a estar definida por lo mismo, ¿no? La corriente de salida sobre la corriente de entrada. En este caso, la corriente de salida está acá, que es el valor de I sub O, ¿no? Y la corriente de entrada va a estar acá. En este caso no voy a descomponer, bueno, no voy a transformar la fuente, porque en este caso está muy sencillo de cómo determinar la corriente de entrada, ¿no? Entonces no es necesario. Directamente ahí mismo puedo trabajar el circuito. Bien, partimos del valor final, que en este caso es la corriente de salida. Y como ya habíamos visto en el anterior caso, la corriente de salida podemos hallarla mediante un divisor de corrientes, ¿no? Que ya lo habíamos definido. Va a ser RD dividido entre RD más RL, todo eso por menos GM por B, ¿no? Entonces, para el valor de B, en este caso,
lo tenemos que poner en función de la corriente de entrada, ¿no? Entonces, si vemos un poco el gráfico, nos damos cuenta que simplemente es una ley de Ohm. En este caso, el voltaje V va a ser igual a RB por la corriente que lo atraviesa, que en este caso va a ser la corriente de entrada, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Y ya, así rápido y sencillo, ya tenemos nuestras dos expresiones. Simplemente reemplazamos esta ecuación en la primera y ya tenemos la forma de la expresión de la ganancia de corriente, ¿no? En este caso nos da la expresión de menos Gm por Rd por Rb, todo eso dividido entre Rd más Rl, ¿no? Y bien, diciendo cuenta, este estaba más sencillo que la ganancia de voltaje, ¿no? Calculando los valores, me va a dar un resultado de menos 1013, ¿no? Bien, bueno, no sé si es que esta respuesta está bien, creo que sí está bien. Una característica que tienen los MOSFET y también los JFET, les puedo decir que la ganancia, bueno, sí, la amplificación de corriente en circuitos con transistores unipolares suele ser grande. Entonces, no se extrañen, ¿no? Si tienen este tipo de resultados, es válido, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro resultado final y bueno, ya tendríamos concluido el segundo punto. Bien, veamos lo que es las impedancias de entrada y de salida, ¿no? En este caso, si se han dado cuenta, el circuito está bastante sencillo, ¿no? Para hallar las impedancias. En este caso, bueno, no nos indica desde dónde, entonces nosotros podemos ponernos los límites, ¿no? En este caso, para la impedancia de salida, vamos a hallarlo desde la resistencia de salida, ¿no? Que es RL. Y para la impedancia de entrada, vamos a tomar desde la fuente misma, que es prácticamente el punto inicial. Entonces, vamos a tener estas dos formas, ¿no? Para la impedancia de salida, para Z sub O, vamos a tener que el, el valor de la impedancia de salida simplemente va a ser RD, ¿no? A pesar de que tenemos una fuente de corriente a este lado, por la simplicidad del circuito nos damos cuenta que la impedancia de salida directamente va a ser RD, ¿no? Y la parte de la impedancia de entrada, si vemos en este caso, vamos a tener que tomar toda esta parte del circuito, ¿no? Entonces la impedancia de entrada va a estar dada por la suma de estas dos resistencias que están en serie, ¿no? RI y RB. Entonces la impedancia de salida va a ser eh, RI más RB, que en este caso nos da un resultado de 1.2 mega ohms, ¿no? Al ser RI un valor muy pequeño y RB un valor bastante grande, entonces se contrasta un poco el resultado, ¿no? No cambia mucho, pero bueno, siempre es bueno saber de dónde sale la impedancia de salida, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tendríamos nuestro ejercicio número uno totalmente resuelto. Y bueno, si tienen preguntas o dudas, podemos resolverlas ahora, ¿no? Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, bueno, vamos, vamos a continuar. Vamos a continuar con el segundo tipo de ejercicios que nos podemos encontrar, ¿no? Habíamos visto que en el primer ejemplo hemos calculado lo que es un circuito con un MOSFET incremental, ¿no? Y bien, habíamos dicho que ese es un caso. Para el segundo caso vamos a tener a los transistores JFET y los MOSFETs decrementales. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar al transistor JFET, ¿no? Como referencia y vamos a tener este circuito a continuación, como ejercicio número 2. Nos dice hallar la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Bueno, este ejercicio por si acaso era de un previo, así que ojo, ¿no? Bien. Tenemos prácticamente un circuito que ya no es un circuito autopolarizado, ¿no? Directamente tenemos solamente un circuito con tres resistencias. La resistencia de drenador, resistencia de surtidor
y una resistencia que la vamos a llamar resistencia de base o resistencia de gate, podríamos llamarla, ¿no? En este caso yo le voy a poner RDB, RB. Y bien, luego tenemos nuestra resistencia de carga, que es donde está la salida, y una impedancia, bueno, una resistencia de entrada, justamente en serie con mi fuente de entrada, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio, ¿no? Como ya sabemos, lo primero que se hace es comenzar haciendo el análisis en DC, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso nos facilita el hallar nuestros valores requeridos para el cálculo, ¿no? Bien, entonces, como ya sabemos, el análisis en DC implica dos cosas, ¿no? Que nuestras fuentes de voltaje en alterna tienden a cero, o sea que van a ser cortocircuito, y que las impedancias capacitivas van a ser circuito abierto, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener que los capacitores son circuito abierto y nos queda el circuito de la derecha, ¿no? Tenemos este circuito de acá. Simplemente es un circuito con tres resistencias y una fuente, ¿no? Este circuito podemos hacer análisis por mallas, en este caso ley de tensión de Kirchhoff, ¿no? Ley de tensiones de Kirchhoff, y vamos a analizar nuestra malla de entrada, ¿no? En este caso va a ser esta de acá. Entonces, para analizar esta malla, decimos, ¿hay alguna fuente de voltaje en esta malla? La respuesta es no, no hay. Entonces partimos con cero. Cero va a ser igual a las caídas de tensión en cada uno de los componentes, ¿no? En este caso empezamos con la resistencia RB. La caída de tensión en RB, bueno, sí en RB, que prácticamente va a ser esto. Bueno, acá lo he puesto con RG, ¿no? Pero va a ser RB. RB por la corriente de gate, más la caída de tensión entre gate surtidor, más la caída de tensión en la resistencia RS, ¿no? Pero como ya sabemos, al ser eh, la corriente de gate igual a cero, vamos a tener que todo este término se va a eliminar, ¿no? Todo esto va a ser cero. Entonces nos queda la siguiente ecuación de acá. Cero va a ser igual a voltaje gate surtidor más la resistencia RS por la corriente de drenador, ¿no? Entonces despejamos la corriente de drenador, que es lo que estamos buscando, y vamos a tener una ecuación, ¿no? En este caso no podemos hacer nada más porque no tenemos el valor del voltaje gate surtidor. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Es hallando una segunda ecuación, ¿no? Tenemos dos variables y necesitamos dos ecuaciones. Entonces, sabemos que la ecuación que describe a un transistor JFET o un transistor MOSFET decremental va a ser la siguiente, va a ser esta de acá, ¿no? ¿Qué ecuación era? Nos dice que la corriente de drenador va a ser igual a de la corriente IDSS multiplicado por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre el voltaje BP, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra expresión y con esto podemos proceder a calcular los valores de voltaje gate surtidor, ¿no? En este caso, como ambas son corriente de drenador, entonces podemos igualar las dos ecuaciones y resolverlo, ¿no? Nos va a dar una ecuación de segundo grado y simplemente tendremos que meterlo en la calculadora y resolverlo. Entonces, resolviendo esa ecuación de segundo grado, vamos a tener dos respuestas. Una que es el voltaje gate surtidor número 1 y voltaje gate surtidor número 2, ¿no? Entonces, el voltaje gate surtidor número 1 nos da un valor de menos 8.47 voltios. Y el voltaje gate surtidor 2 nos da un valor de menos 4.25 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que yo debo elegir? En este caso, yo estoy utilizando un transistor de JFET de tipo de canal N, ¿no? Es un canal N. Entonces, para los transistores de canal N, si recuerdan, necesitamos tomar el voltaje que es mayor, ¿no? En este caso, el voltaje mayor va a ser este de acá, que va a ser menos 4.25 voltios. Ojo con el signo, ¿no? No se confundan al ver un 8 y un 4, sino que piénsenlo fríamente y vean, ¿no? En este caso, ¿cuál es mayor entre estos dos? Es el menos 4.25, ¿no? Entonces, una vez que hemos tomado en cuenta al mayor, entonces podemos proceder a continuar, ¿no?
decimos el voltaje GS final va a ser menos 4.25 voltios, ¿no? Bien, ahora, lo mismo que veíamos en el ejemplo pasado, necesitamos calcular el valor de GM, pero si se dan cuenta, el valor de GM no es el mismo que el anterior. Eso es porque les había dicho, no, existen dos casos. Uno es cuando tenemos MOSFETs incrementales y el otro es cuando tenemos JFETs y MOSFETs decrementales. En este caso, como estamos utilizando JFET, vamos a usar esta ecuación de acá, que nos dice el valor de GM va a ser igual a el valor absoluto de dos veces IDSS dividido entre el voltaje BP. Todo eso multiplicado entre 1 menos el voltaje gate surtidor dividido entre el voltaje BP, ¿no? Bien, tenemos esa expresión, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar los valores. IDSS es valor, es un dato del transistor. BP también es un dato. Y lo único que nos faltaría, o que ya hemos calculado prácticamente, es el valor del voltaje GS, ¿no? Gate surtidor. Entonces, procedemos a hacer el cálculo de los valores y nos da un resultado de 0.972 milisiemens, ¿no? Es un valor bastante pequeño, pero bueno, igual tengan en cuenta que el voltaje, bueno, el valor de GM siempre está en Siemens, así que tengan mucho cuidado. Cuidado que le pongan otro valor. Si es que le ponen ohmios, voltios, amperes al valor de GM, por si acaso ya está todo mal su ejercicio, ¿no? Entonces siempre tengan mucho cuidado. Bien, ya hemos hallado el valor de GM. Ahora lo que queda es aplicar el circuito híbrido pi a nuestro circuito general del amplificador, ¿no? Entonces para eso tenemos que hacer el análisis en AC y reemplazarlo rápidamente. El análisis en AC prácticamente nos dice que la fuente de voltaje en continua va a ser cortocircuito y los capacitores igual van a ser cortocircuito, ¿no? Bien, cortocircuitamos los capacitores y la fuente de voltaje, ¿no? Y bueno, si nos damos cuenta, vamos a tener este circuito de acá. Ya directamente vamos a reducirlo y vamos a reemplazar lo que es el modelo de circuito híbrido pi, ¿no? Y bueno, vamos a tener este circuito de acá, que ya está reemplazado. Notar que al cortocircuitar el capacitor en paralelo a RS, esto provoca que RS ya no se tome en cuenta, ¿no? Prácticamente solo va a ser un cable uniendo los dos terminales de RS. Y ya prácticamente ya no tomamos en cuenta RS y lo único que nos queda es el gráfico de la derecha, ¿no? Lo vamos a plantear un poco mejor. Ponemos las corrientes tanto de salida como la de entrada. Y ya tenemos totalmente definido nuestro gráfico, ¿no? Acá nos faltaría el voltaje de salida. El voltaje de salida va a estar justamente en la resistencia de salida, ¿no? Que es la resistencia de carga. Bien, ahora lo único que nos queda es ir hallando los valores de nuestro circuito, ¿no? Que esto ya lo hemos hecho muchas veces, es bastante sencillo. Entonces, para hallar la ganancia de voltaje, tenemos que calcular lo que es la expresión de voltaje de salida dividido entre voltaje de entrada, ¿no? Para esto lo único que hacemos es partir desde el voltaje de salida, o sea, desde el último hasta el inicio, ¿no? Entonces decimos voltaje de salida va a ser igual a, por ley de Ohm, vamos a tener RL por la corriente de salida, ¿no? Que es I sub O. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué valor tiene I sub O, ¿no? Que es la corriente de salida. Esta corriente de salida podemos hallarla por divisor de corrientes, ¿no? Que prácticamente va a ser RD dividido entre RD más RL por la corriente total que atraviesa, ¿no? Que en este caso va a ser menos GM por B. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Bien, ahora el valor que sigue a continuación tenemos que hallar el voltaje B, ¿no? Entonces, para hallar el voltaje B necesitamos analizar un poco más el gráfico y nos damos cuenta que el voltaje B no es nada más que el voltaje de la resistencia RB, ¿no? Entonces,
para hallar el voltaje RB, bueno, el voltaje de la resistencia B en función del voltaje de entrada, puedo aplicar un divisor de tensión, ¿no? Entonces eso es lo que hago. El voltaje B va a ser igual a RB dividido entre RI más RB. Todo eso multiplicado por el voltaje total aplicado, ¿no? Que va a ser B sub I. Y bien, ya tengo totalmente definido mi expresión. Solo necesito juntarlo todo y bueno, calcular. Voy a tener que la ganancia de voltaje va a ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y todo esto va a ser igual a menos Gm por RL por RD por RB. Todo eso dividido entre RD más RL multiplicado por RI más RB, ¿no? Que va a ser toda esta expresión de acá. Y bien, lo que nos queda ahora es reemplazar los resultados, reemplazar los valores numéricos, siempre, como ya les he dicho, teniendo en cuenta los factores, si están en kilos, en milis, tengan mucho cuidado. Entonces, reemplazamos los valores y nos da un resultado ya, ¿no? En este caso, la ganancia de voltaje va a ser menos 3.2, ¿no? Y bien, ya habiendo calculado el resultado, podemos decir que ha concluido el primer inciso, ¿no? Ahora, el segundo inciso nos pedía hallar lo que es la ganancia de corriente. Y bueno, esto era mucho más sencillo que la ganancia de voltaje, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer rápido. La corriente de salida va a ser igual a, ya sabemos que por divisor de corriente podemos sacar esta expresión, esto ya lo hemos hecho en el punto anterior, y simplemente nos quedaría hallar el voltaje B, pero ahora necesito hallarlo en función de la corriente de entrada, ¿no? Que va a ser esta de acá. ¿Cómo relaciono estos dos valores, no? Simplemente es una ecuación de ley de Ohm, ¿no? Que va a ser el voltaje V va a ser igual a RB, que va a ser esta resistencia de acá, por la corriente de entrada, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, con esta ecuación ya puedo relacionar ambas variables y ya tengo definido toda mi expresión, ¿no? Para calcular la ganancia de corriente. Entonces digo, la corriente de entrada, bueno, la corriente de salida dividido entre la corriente de entrada va a ser mi ganancia de corriente, ¿no? Y esto a su vez va a ser eh, toda esta expresión de acá, ¿no? Que viene a ser menos Gm por Rd por Rb dividido entre Rd más Rl. Toda esa es mi expresión, ¿no? Y lo que queda ahora es simplemente reemplazar los valores, ¿no? Como ya les he dicho, siempre tengan mucho cuidado al momento de reemplazar y bueno, siempre lo hagan con cuidado y viendo que no se equivoquen, ¿no? En este caso, reemplazando los valores me da un resultado de menos 106.92 del resultado. Y bueno, como ya les había dicho, generalmente en lo que viene a ser transistores unipolares o circuitos amplificadores con transistores unipolares, la ganancia de corriente tiene a ser más alta, ¿no? Entonces, un valor de 106 es bastante razonable. Y bueno, ya podemos dar por concluido el ejercicio, ¿no? Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está entendido, chicos? Todo claro. Ok. Bien, ¿me pueden dar 2 minutos? Un momento, están llamando. Enseguida vuelvo.
continuamos. Ya, hasta ahí era todo lo que hemos visto respecto a ejercicios normales, ¿no? Ejercicios bastante comunes. Ahora vamos a ver dos ejercicios más y con eso vamos a concluir la clase de hoy. Pero los dos ejercicios que vamos a ver a continuación, por si acaso, son del previo pasado, el anterior semestre, y vamos a analizarlos, ¿no? En este caso con un poco más de cuidado de cómo era que se calculaba las respuestas, ya que el anterior semestre hubo, bueno, varios reprobados, ¿no? Entonces, no quisiera que ustedes también les pase eso. Entonces, vamos a ver qué tipo de ejercicios han entrado en el previo del anterior semestre y los vamos a resolver también, ¿no? Bien, continuemos, veamos. eh, Directamente vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3 de la clase de hoy, ¿no? Y el enunciado del ejercicio era el siguiente. Decía número uno: para el circuito de la figura, calcular la ganancia de voltaje. Y nos daba este circuito de acá. Tenemos un circuito autopolarizado con un transistor unipolar de tipo MOSFET incremental. Y muy bien, prácticamente eso es todo. Lo único interesante es que tenemos dos resistencias en surtidor, ¿no? Tenemos la resistencia de surtidor 1 y resistencia de surtidor 2. Esto lo que nos va a causar es que tengamos que hacer un paso extra, ¿no? Para resolver la parte del circuito, pero lo demás es lo mismo lo que hemos visto en el ejercicio número uno, ¿no? Pero bueno, veamos cómo se resolvía, ¿no? Prácticamente vemos el circuito y también vemos los datos que nos dan, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. El primer dato es el voltaje VT, que es 2.4 voltios, y la constante K, que es 2 miliamperes sobre voltio, ¿no? En este caso debería ser voltio cuadrado. Entonces ya tenemos nuestros dos constantes y lo que sigue ahora es simplemente plantear el ejercicio, ¿no? Como siempre hacemos, vamos a plantearlo desde cero y decir análisis en DC, ¿no? Es lo primero que se hace con cualquier ejercicio. Análisis en DC. Análisis en DC, eso implica que las fuentes de corriente, bueno, fuentes de voltaje en alterna van a tender a ser cortocircuito y las impedancias capacitivas van a tender a ser infinitas, ¿no? O sea que van a ser un circuito abierto. Entonces consideramos eso, directamente hacemos circuito abierto. Y bien, acá nos quedaría simplemente circuito autopolarizado, pero vamos a tener dos resistencias en serie en el pin de surtidor, ¿no? Entonces lo vamos a reducir a solo una resistencia, ¿no? Que vamos a tener acá. RS va a ser la suma entre RS1 y RS2, ¿no? En este caso es 50 el valor de RS1, 50 ohmios, y el valor de RS2 es 2.95 K, ¿no? Que en este caso, si lo sumamos ambas, vamos a tener un valor final de 3K, ¿no? RS total va a ser 3K. Bien, ya tenemos reducido nuestro circuito y ahora nos damos cuenta que estamos con un circuito del tipo de que es autopolarizado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reducirlo aún más, ¿no? En este caso, por teoría de Thevenin, podemos hallar lo que es una resistencia y un voltaje de Thevenin. En este caso va a ser RDG, un RG, que va a ser la resistencia de gate, y un voltaje, una fuente de voltaje, que va a ser VGG. En este caso, para RG va a estar definida por R1 en paralelo con R2, que eso nos va a dar un valor de 210K, ¿no? 210 kilo ohms. Y VGG va a ser el divisor de tensión, ¿no? En este caso R2 sobre R1 más R2 multiplicado por R voltaje VDD, ¿no? Entonces este valor nos va a dar un resultado de 4.5 voltios, ¿no? Y bien, ya tengo hallado mis valores para este circuito reducido. Ahora, ¿qué sigue, no? Tenemos que hacer ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Dónde? En la malla de entrada, ¿no? O en la malla uno, como quieran decirle. En la malla uno vamos a tener, por ley de tensiones de Kirchhoff, primeramente la fuente de voltaje, ¿no? Que va a ser VGG. Notamos VGG, luego la caída de tensión en RG, ¿no? La caída de tensión en RG.
más la caída de tensión entre el voltaje gate surtidor, ¿no? En este caso va a ser el voltaje gate surtidor, más la caída de voltaje en gate surtidor, ¿no? Y por último la caída de tensión en RS, ¿no? Que va a ser RS por la corriente de drenador. Vemos que la corriente de drenador está de esta forma, ¿no? Entonces tenemos ya nuestra expresión en la malla de entrada. Ahora lo que sigue simplemente es simplificarlo un poco. En este caso sabemos que la corriente de gate va a tender a ser cero. Entonces esto va a hacer que nuestra expresión eh, ya no tenga un término. Toda esta parte de acá se va a reducir, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestra nueva expresión que nos define nuestra ecuación, que va a ser BGG, va a ser igual al voltaje gate surtidor más RS por la corriente de drenador, ¿no? Bien, ahora lo que queda es despejar la corriente de drenador. En este caso ya lo tengo despejado. Y hasta ahí quedaría mi primera ecuación, ¿no? Porque me falta el valor de voltaje GS. Eso es una incógnita. Entonces, digo, toda esta ecuación va a ser mi ecuación número uno, ¿no? Ahora, necesito otra ecuación para que pueda resolver, para hallar los valores de la corriente de drenador y el voltaje gate surtidor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Sabemos que tenemos que tomar la ecuación que caracteriza a nuestro transistor, ¿no? En este caso estamos hablando de un transistor MOSFET incremental. Entonces la ecuación que caracteriza a nuestro MOSFET va a ser esta de acá, ¿no? La corriente de drenador va a ser igual a la constante K multiplicado por el voltaje gate surtidor menos el voltaje PT. Todo eso al cuadrado, ¿no? Bien, ya hemos planteado nuestra segunda ecuación y podemos decir que esa es nuestra ecuación número 2, ¿no? Entonces lo que queda ahora es resolver el sistema de ecuaciones, tanto 1 como en 2, podemos igualarlas y vamos a tener una ecuación cuadrática y vamos a tener que hallar los valores de voltaje gate surtidor, ¿no? Como siempre les había dicho, entonces para eh, hallando o resolviendo esa ecuación de segundo grado, vamos a tener dos valores, ¿no? En este caso, el voltaje gate surtidor 1, que va a ser 2.9 voltios, y el voltaje gate surtidor 2, que va a ser 1.72 voltios, ¿no? Entonces, como nuestro transistor es del tipo de canal N, ustedes saben que los transistores de canal N, eh, vamos a elegir el valor que es mayor, ¿no? Entonces en este caso va a ser lo mismo. Vamos a elegir el valor mayor en esos dos, ¿no? Entonces, bien, el mayor entre estos dos viene a ser 2.90 voltios, ¿no? Esto es porque es el transistor de canal N. Ahora, si es que por si acaso fuera de otro eh, de canal P, por ejemplo, podríamos tener acá un transistor. Y si fuera de canal P, lo único que cambia en el circuito es acá, ¿no? La parte de el valor que estaríamos hallando, que en este caso sería el menor, ¿no? Pero como es canal N, simplemente vamos a agarrar el mayor, ¿no? Entonces decimos que el mayor, en este caso es 2.90. Este está bastante fácil de observarlo. Y bien, ya tenemos nuestro voltaje de surtidor. Ahora lo que sigue es calcular el valor de Gm. Y sabemos que para un transistor unipolar del tipo MOSFET incremental va a ser esta ecuación de acá, ¿no? La forma de calcular Gm. Entonces, Gm va a ser a 2 veces K por el voltaje Gs menos Vt, ¿no? Bien, reemplazamos los valores que hemos calculado y los datos en esta ecuación y vamos a tener esta expresión de acá, ¿no? Gm va a ser igual a 2 veces 2, que es el valor de K, por 2.90 menos 2.4, que son los valores de Vgs y Vt respectivamente, ¿no? Hacemos el cálculo de nuestro valor de Gm y vamos a tener un resultado de 2 milisiemens, ¿no? Ojo con las unidades, ¿no? Siempre les recalco eso, no se olviden de comprobar que sus unidades estén en Siemens, ¿no? Bien, una vez calculados los valores de Gm, ahora lo único que nos queda es reemplazar la ecuación del circuito híbrido pi en lo que es nuestro circuito.
pero para eso necesitamos hacer el análisis en AC, ¿no? Bien, para el análisis en AC vamos a considerar dos cosas, ¿no? Como habíamos visto, las fuentes de voltaje en continua, que van a ser circuito cerrado o cortocircuito, y impedancias capacitivas que van a tender a ser cero, ¿no? En este caso van a ser circuito cerrado igual, ¿no? Van a ser cortocircuito. Bien, vamos a tener de esta forma. Y si redibujamos este gráfico un poco más a la derecha, vamos a tener de esta forma, ¿no? Prácticamente sabemos que al cortocircuitar el voltaje VDD, vamos a tener que estas resistencias, tanto R1 como R2, van a estar en paralelo y RD va a estar en paralelo con RL, ¿no? Entonces eso lo redibujamos directamente acá. Y también al tener acá un cortocircuito en paralelo con R2, simplemente R2 desaparecería, ¿no? Ya no tenemos que tomar en cuenta a R2 y lo único que nos queda es RS1, ¿no? Y bien, acá tenemos dibujado a RS1. Eso es el único cambio respecto al ejercicio número uno, es esto de acá, ¿no? Que la resistencia RS1 ahora está presente, mientras que en el ejercicio número uno que veíamos al inicio de la clase era lo mismo, pero sin este valor, ¿no? Entonces veamos cómo afecta que hay una resistencia en surtidor, ¿no? Si avanzamos un poco nuestro gráfico, primeramente vamos a simplificar un poco. R1 en paralelo con R2 lo vamos a llamar RB. Y bueno, lo que sigue simplemente es reemplazar el circuito híbrido pi en nuestro circuito, ¿no? Que poniéndolo así va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener el voltaje BT con el voltaje B que está en un circuito abierto prácticamente, ¿no? Lo único que nos interesa es el voltaje V y la fuente de corriente que va a tener un valor de Gm por B, ¿no? Ese va a ser eh, nuestro, nuestra fuente de corriente, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestro gráfico totalmente definido y lo que queda a continuación simplemente es plantearlo de la forma correcta y bueno, ir calculando los valores que nos piden, ¿no? En este caso, en los previos, como este es un ejercicio de previo, como ya les había dicho, directamente les va a pedir un solo valor, no les va a pedir todo, ¿no? Digamos, no les va a pedir ganancia de voltaje, corriente, impedancia de entrada y salida. Directamente les va a pedir un solo valor, o quizás dos, pero generalmente solo es uno, ¿no? Entonces, les puede pedir ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada o impedancia de salida. En este caso nos está pidiendo ganancia de voltaje, que es lo más común. Entonces, directamente vamos a ir a hallar la ganancia de voltaje, ¿no? Vemos el voltaje de salida va a estar en la salida junto a RL, ¿no? El voltaje de salida va a ser el voltaje de RL. Entonces, lo que queda simplemente es plantear las ecuaciones. En este caso, vamos a tener que plantearlo desde acá. Voltaje de salida va a ser en RL. Entonces, comenzamos desde el final hacia el inicio, ¿no? Eso es lo que les había dicho. Tenemos que hallar esta expresión de acá, que viene a ser voltaje de salida dividido entre voltaje de entrada. El voltaje de salida va a ser V sub O y V sub O va a ser igual a, por ley de Ohm, RL por la corriente de salida, ¿no? Que es esta corriente de acá. Hasta ahí todo bien. Ahora, RL es dato, pero I sub O no sabemos qué valor tendrá. Entonces tenemos que calcular I sub O. I sub O lo podemos calcular por divisor de corriente, ¿no? En este caso, eh, sabemos que si queremos hallar la corriente I sub O, que es la que viene por RL, tenemos que tomar la resistencia contraria, ¿no? Entonces vamos a anotar RD en el numerador y en el denominador la suma de ambas, ¿no? Vamos a tener RD más RL, eso lo tenemos acá, y todo eso multiplicado por la corriente que viene por acá, ¿no? Que va a ser GM, bueno, menos GM por V, ¿no? El sentido está corregido por el signo menos. Ahora, acá quizás algunos tengan la duda, ¿no? ¿Por qué no tomamos en cuenta a RS? RS, bueno, RS1, no sé, quizás debería estar incluido en esta expresión. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la corriente que viene por esta fuente de corriente no es dependiente al valor de RS1. Esta corriente es independiente a este
a este valor de resistencia. Entonces, por más que RC1 fuera muy grande o prácticamente fuera cero, si no estuviera ahí, no afectaría en nada la fuente de corriente. Entonces, simplemente no la tomamos en cuenta, es por eso. Y bien, ya tenemos nuestra corriente total definida y lo que sigue ahora es hallar el valor del voltaje V, ¿no? En este caso, que es este de acá, el voltaje V. Y bien, para hallar el voltaje V, aquí ya se pone un poco más interesante, ¿no? A simple vista quizás no se ve muy bien cuál es el valor del voltaje V, pero podemos hacer una pequeña ecuación, ¿no? Para darnos cuenta de mejor forma cómo se va a hallar el voltaje V, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. El voltaje V va a ser este voltaje de acá, que va a ser el voltaje de la resistencia V. Por eso viene voltaje V. El voltaje V va a ser el voltaje de la resistencia V. Y este voltaje, si se dan cuenta, va a ser este, este voltaje de acá más este voltaje de acá. Es como si yo estuviera haciendo una ley de tensiones de Kirchhoff, algo parecido, ¿no? Sé que no se puede porque es un circuito abierto, pero estoy sumando ambas tensiones. En este caso voy a decir que voltaje V sub V va a ser igual a V, que es el voltaje que estamos buscando, más el voltaje de RS1. ¿Y cuál es el voltaje de RS1? El voltaje de RS1 por ley de Ohm sabemos que es RS1 por la corriente que lo atraviesa, ¿no? ¿Y cuál es la corriente que lo atraviesa? Simplemente si el valor de esta fuente de corriente, ¿no? Que va a ser de esta forma, va a venir de esta forma. Entonces ponemos la corriente que lo atraviesa, que va a ser Gm por V, ¿no? Y ya tenemos nuestra ecuación definida, pero lo que estamos buscando no es el voltaje V, sino es la V simplemente, ¿no? Voltaje V. Entonces necesitamos despejar las V's. Simplemente lo que hacemos es factorizamos V y despejamos, ¿no? En este caso vamos a tener que el voltaje V va a ser igual a el voltaje de la resistencia V dividido entre 1 más RS1 por Gm. Esto va a ser nuestra nueva expresión, ¿no? Que nos define a este voltaje V. Y bien, ya tenemos nuestra, nuestra expresión. Sabemos que RS1 es un dato, que M es igual a un dato que ya hemos calculado. La única incógnita ahora sería el voltaje de la resistencia B, que va a ser este de acá, ¿no? Este voltaje de acá. Entonces, el voltaje de la resistencia B, ¿cómo lo calculamos? Simplemente va a ser eh, un divisor de tensión, ¿no? Porque necesitamos hallar este voltaje de acá. Entonces, el voltaje V de la resistencia B va a ser igual a R de B dividido entre la suma de ambas resistencias, ¿no? R de B más R de I, todo eso por el voltaje total que está entrando a todo este circuito, ¿no? Que va a ser el voltaje VI. Y ya tenemos totalmente definido nuestra expresión. En este caso ya estaría en función de voltaje VI. Entonces ya no queda nada más que hacer, ¿no? Simplemente tenemos que eh, reemplazar todas las ecuaciones que hemos calculado y ya vamos a tener nuestro valor final, ¿no? Entonces, decimos, reemplazando todas estas ecuaciones y juntándolas, vamos a tener una expresión final que nos calcula a la ganancia de voltaje, ¿no? Si lo juntamos todo, vamos a tener esta expresión acá, que viene a ser menos Gm por RL por RD por RB, y todo eso dividido entre todo esto, ¿no? Me da flojera leerlo. Es una expresión un poco larga, ¿no? Entonces, ya tenemos toda nuestra expresión totalmente definida y bueno, lo único que queda es reemplazar los valores, ¿no? Ya les había dicho que tengan mucho cuidado al momento de reemplazar los valores porque, bueno, no todos están en los mismos factores, ¿no? Puede ser que uno esté en kilo ohms, otro esté en ohms, otro esté no sé, en milis. Por ejemplo, el valor de RS, si mal no me equivoco, es 50, ¿no? Solamente 50 ohms. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, queríamos al momento de multiplicar 50 por el valor de Gm, que está en milisiemens, van a tener un valor en milis, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Y ese valor en milis no deberían sumarlo con uno,
Por eso es que les digo, tengan mucho cuidado al momento de reemplazar los valores. En este caso, pueden convertir GM a directamente Siemens, o lo que sería mucho más fácil es convertir 50 ohmios a kiloohms, ¿no? Que va a ser 0.05 kiloohms. Entonces podrían hacerlo de esa forma. Pero bueno, el objetivo de esto es que tengan mucho cuidado al momento de reemplazar los valores, porque es bastante fácil cometer un error, ¿no? Bien, una vez que reemplazan los valores, que ya han visto que no está nada erróneo, calculan el resultado y directamente ya pueden ponerlo, ¿no? El resultado para este caso nos sale de menos 6.05 veces la amplificación en voltaje, ¿no? Y bien, esta sería nuestra respuesta total y esta era la respuesta del previo del anterior semestre, ¿no? Con esto ya estábamos aprobados prácticamente, ¿no? Por si acaso, para los previos de dos ejercicios, con que hagas uno bien y que el otro por lo menos esté planteado hasta cierta parte, ya tienes una nota de aprobación, ¿no? Entonces, con que hayan hecho hasta acá, prácticamente, el anterior semestre ya podían tener una nota de aprobación, su previo, ¿no? Bueno, hasta aquí chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este era el ejercicio del anterior semestre. Y ahorita vamos a hacer el segundo ejercicio, pero bueno, si tienen alguna duda sobre este ejercicio, podemos verlo ahora, ¿no? Bien, creo que no hay preguntas ni dudas. Entonces vamos a continuar. Último ejercicio del día de hoy, ¿no? Y bueno, el segundo ejercicio del previo del anterior semestre. Vamos a decir ejercicio número 4 del día de hoy, ¿no? Ejercicio número 4. Y bueno, nos dice, para el circuito de la figura, calcular la impedancia de salida Z sub O, ¿no? O Z de salida. Entonces, nos da un circuito con un transistor bipolar, que en este caso, si se dan cuenta, no está nada común, ¿no? No es algo tan común de ver. Y bueno, tenemos dos resistencias en emisor, R1 y R2, ¿no? Y la salida, acá, ojo, la salida está en el pin de emisor. O sea que este circuito de acá está en configuración de colector común, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que va a estar un poquito chistoso el ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Cuando no sepan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, quizá les den este ejercicio en el previo y ustedes pueden estar un poco choqueados, ¿no? Pueden decir, yo cómo resuelvo este ejercicio, no sé cómo se hace. El Inge no me ha enseñado a hacer este ejercicio. Pero bueno, piénsenlo de manera fría, ¿no? Háganlo como cualquier otro ejercicio. Plantéenlo y por ahí van a ir viendo cómo se resuelve, ¿no? Entonces decimos, primeramente, como todos los ejercicios, vamos a hacer análisis en DC, ¿no? Es lo primero que hacemos, análisis en DC. Entonces tomamos nuestro circuito y hacemos el análisis en DC, que eso nos decía que las fuentes en AC van a tender a ser cero y las impedancias capacitivas van a tender a ser infinito. O sea que van a ser circuito abierto, ¿no? En este caso vamos a tener que los capacitores van a ser circuito abierto y nos queda el siguiente circuito, ¿no? Obviamente acá, si esto es circuito abierto, sabemos que RE va a ser la suma de las dos componentes de R1 y R2, ¿no? Perdón. Bueno, esto ya lo sabemos, lo hemos hecho muchas veces, ¿no? RE va a ser la suma entre R1 y R2. Si se dan cuenta, R1 es 20 ohmios y R2 es 980, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos valores, nos va a dar un valor de 1K. Entonces, acá yo ya lo tengo todo sumado, ¿no? Y bien, tengo este circuito. Y bien, este circuito no requiere ninguna simplificación. Directamente podemos proceder a hacer el análisis en mallas, ¿no? Decimos de la malla número 1, que va a ser esta de acá, va a venir de esta forma. La malla número 1, por ley de tensiones de Kirchhoff, sabemos que va a ser la fuente de voltaje, que en este caso va a ser VSC. Bueno, acá me he equivocado, esto es VSC, VSC, igual a la caída de tensión en la resistencia RB, ¿no? Que en este caso es RB
multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente de base, ¿no? Entonces la corriente de base sabemos que también es la corriente de colector dividido entre beta, ¿no? Que es eh, el dato de nuestro transistor beta. Entonces anotamos directamente, la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre beta, más la caída de tensión entre el pin de base y emisor, ¿no? Ponemos caída de tensión o el voltaje entre base y emisor. Y por último el voltaje el voltaje de la resistencia de emisor, ¿no? Que en este caso va a ser resistencia de emisor por corriente de colector, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestra malla 1 totalmente definida, nuestra ecuación ya está totalmente concretada. Ahora tenemos que reemplazar o despejar lo que es la corriente de colector, ¿no? Para la corriente de colector necesitamos despejar de esta ecuación y nos da este resultado, ¿no? Que es la voltaje, en este caso va a ser BCC, no va a ser BBB, voltaje BCC menos el voltaje de base emisor, que esto va a ser 0,7, ¿no? Ya sabemos de dato, dividido entre RB, dividido entre beta, más RE, ¿no? Esa es nuestra expresión. Reemplazando los valores que tenemos como datos del circuito, vamos a calcular la corriente de colector, que va a ser igual a 4.73 miliamperes, ¿no? Bien, ya tenemos nuestra corriente de colector totalmente calculada. Y bien, lo que sigue ahora es irnos al análisis en AC, ¿no? Pero tenemos que elegir un método de resolución para nuestro circuito. En este caso, como estoy trabajando con un transistor bipolar, puedo utilizar el método de híbrido pi o el método de circuito normal, ¿no? El que veíamos antes. Entonces, podemos utilizar cualquiera. Entonces, yo voy a utilizar el método normal porque, bueno, para repasar un poco, ¿no? Simplemente. Y bien, en este caso voy a utilizar el método normal y para utilizar el primer método, lo que tengo que hacer es calcular H y E, ¿no? Si recuerdan, el primer método era con H y E, no sé, HFE, todos los valores relacionados a la topología, pero el segundo método de circuito híbrido pi, directamente todo era calculando el voltaje V y el valor de Gm, ¿no? Entonces, como estoy utilizando el primer método, solamente tengo que calcular H y E. Entonces, digo, H y E estaba definida por esta ecuación, y a esta ecuación lo único que tengo que hacer es reemplazarle los datos, ¿no? En este caso, beta o HFE para mi transistor es 180, esto lo tengo de dato del problema, ¿no? Luego, el voltaje VT es el voltaje dependiente de la temperatura, ¿no? Entonces, este voltaje lo tenemos como constante en 25 milivoltios, ¿no? Y también tenemos la corriente de colector, que en este caso es la que hemos calculado, es 4.73 miliamperes, ¿no? Y ya está, ya tenemos los datos, simplemente es calcular el valor de H y E, que me da un valor de 951.37 ohmios, ¿no? Y ya está, ya tengo mi valor de H y E calculado. Entonces lo que sigue a continuación es reemplazar el circuito híbrido equivalente y ya tendremos nuestra ecuación, ¿no? Con nuestro gráfico. Decimos análisis en AC, esto rápidamente. Análisis en AC. Para análisis en AC tenemos que considerar dos cosas, ¿no? Una que era la fuente de voltaje en DC, cortocircuito, y impedancias capacitivas igual a cero, o sea que capacitores en cortocircuito, ¿no? Entonces vamos a tener de esta forma los capacitores cortocircuitados y la fuente de voltaje VCC va a ser un cortocircuito, ¿no? Esto lo redibujamos en el gráfico de la derecha y vamos a tener esta gráfica, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, pero acá podría haber hecho una cierta operación, ¿no? Podría haber hecho el paralelo entre RL y RE y sumar eso con RE1, ¿no? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi voltaje de salida está justo acá. Entonces yo voy a necesitar este valor o tenerlo separado para calcular mi resistencia equivalente, ¿no? Bueno, mi impedancia de salida. Y también si se dan cuenta, si volvemos un poco al inicio, acá mi impedancia equivalente me está pidiendo desde este punto. Acá sí me da la flechita, ¿no? Es como les decía, tienen que fijarse desde dónde está la flechita y calcular desde ese punto para calcular su impedancia equivalente o su impedancia de salida en este caso. Bien,
Entonces vamos a calcular desde ahí. Es por eso que no lo estoy simplificando esta parte de acá. Entonces, como tengo que calcular mi impedancia de salida desde acá, lo voy a mantener ahí, no, ahí nomás mi circuito, ¿no? Voy a intentar simplificarlo de otra forma, ¿no? Entonces, si yo simplifico este circuito, lo que podría hacer es prácticamente, podría bajar esta resistencia RB acá abajo, ¿no? Como está acá, puedo bajar la resistencia RB y bueno, voy a tener el circuito de esta forma. No hay mucho más que hacer, lo único que queda es reemplazar el circuito híbrido equivalente del transistor y calcular, ¿no? En este caso lo voy a reemplazar, me queda este circuito de acá. Bien, sé que quizás está un poquito no tan visible, ¿no? El circuito, pero vamos a reordenarlo un poco. Entonces, como en este caso me están pidiendo impedancia de salida, no me están pidiendo ganancia de voltaje, ganancia de corriente, de impedancia de entrada, entonces voy a ir directamente a lo que es el cálculo de la impedancia de salida, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para el cálculo de la impedancia de salida, en este caso, si yo quiero verlo gráficamente, me doy cuenta que está bastante complicado, ¿no? Tengo toda una red de resistencias, tengo una fuente de corriente, está complicado, ¿no? Está bastante complicado hallar visualmente mi resistencia, que es mi impedancia equivalente de salida. Entonces, lo que podría hacer acá es utilizar el método que veíamos de la fuente, ¿no? Puedo poner una fuente donde yo quiero hallar mi impedancia de salida y calcular, ¿no? Mediante nodos en algún punto. Entonces, eso es lo que voy a hacer directamente. Pongo una fuente, si se dan cuenta, lo pongo desde donde quiero hallar la impedancia de salida, ¿no? En este caso quiero hallar entre estos dos terminales, porque desde ahí me piden, ¿no? La flechita. Entonces, en esos dos terminales reemplazo una fuente de voltaje. En este caso lo voy a llamar fuente de voltaje BX, con una corriente I de X, ¿no? IX. Entonces, ya está, ya he puesto mi fuente de corriente, mi fuente de voltaje, perdón. Y lo que sigue a continuación simplemente es reacomodar el circuito para que yo pueda calcularlo de forma más fácil, ¿no? Entonces, redibujando el circuito, y digo, para la impedancia de salida voy a tener esta expresión de acá, ¿no? La impedancia de salida va a ser Z sub O, va a estar definida por el voltaje 2 y corriente 2, ¿no? Entre la corriente 2. Prácticamente tenemos que llegar a esa forma, ¿no? Prácticamente voltaje de salida sobre corriente de salida. Bien, entonces eso lo vamos a ir considerando que mi fuente de voltaje alterna va a ser igual a cero. ¿Por qué? Eso es por principios de Thevenin, ¿no? Porque estamos utilizando principios de Thevenin prácticamente en la resolución de este tipo de problemas. Es por eso que se considera el voltaje alterno igual a cero. Entonces, si se dan cuenta, eso ya lo he hecho acá. Tengo mi fuente de voltaje y en esta parte ya no aparece, ¿no? Mi fuente de voltaje ya es cero. Entonces, directamente ya he considerado esto. Ahora, una vez que tengo todo esto, puedo redibujar mi circuito, ¿no? En este caso, la resistencia RI lo voy a traer acá abajo, como si se dan cuenta en el circuito de la derecha. Lo único que he hecho es reacomodar. No estoy tocando nada, solo estoy reacomodando. RI va a venir en paralelo con RB y están acá abajo, ¿no? Y luego, encima de esto está la resistencia HIE. Esta resistencia HIE la mantengo, sigue encima, ¿no? Pero solamente la estoy rotando, si se dan cuenta. Igual, respetando lo que son los sentidos de las corrientes. En este caso, la corriente de base está viniendo y entrando hacia el centro del circuito, ¿no? Entonces, esto está lo mismo. No he cambiado nada del sentido de la corriente, es lo mismo, ¿no? Luego, eh, ¿qué más? La fuente de corriente. En esta parte, la fuente de corriente igual. Lo único que he hecho es darle la vuelta y pasarlo aquí adentro, ¿no? Si se dan cuenta, está de igual forma, no he cambiado nada, solamente lo estoy reacomodando. Y la resistencia final, RE, lo estoy poniendo acá encima, ¿no? Para que yo pueda poner mi fuente de voltaje acá y que se vea grande, ¿no? Todo el circuito completo, ¿no? Entonces, eso es lo único que he hecho en esta parte. Solamente he reacomodado el circuito para que se pueda ver de mejor forma. Todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos reacomodado nuestro circuito, lo que tenemos que hacer a continuación es definirlo totalmente con las corrientes, ¿no? Porque vamos a utilizar nodos.
Bien, entonces decíamos que de esta fuente de voltaje sale una corriente, ¿no? Una corriente I de X, hemos dicho. Entonces nosotros vamos a ponerlo eso acá igual, ¿no? Vamos a tener una corriente que sale de nuestra fuente de voltaje, llamada corriente de X, ¿no? Entonces acá vamos a tener igual otra corriente, y acá vamos a tener otra corriente, y bien, acá vamos a tener otra corriente, ¿no? Entonces vamos a verlo de mejor forma a continuación. Va a quedar de esta forma, ¿no? Vamos a ir definiendo todas las corrientes necesarias para calcular un nodo, ¿no? En este caso yo voy a calcular este nodo de acá, porque es donde está la corriente I de X, ¿no? Y donde es más sencillo en este caso. Ahora, ¿cómo calculo esta corriente de acá? Esta corriente de acá yo lo estoy calculando la suma de esta corriente más esta corriente de acá, ¿no? Si se dan cuenta, si yo sumo la corriente B más HF por y corriente de B, lo que me va a dar es que puedo factorizar la corriente de B y me va a dar corriente de B 1 más HFE, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es lo único que he hecho. Simplemente he sumado estas dos corrientes de acá y ya tengo mi corriente total que pasa por R1, ¿no? Entonces, esa misma corriente va a ser esta corriente de acá, ¿no? Entonces, ya tengo definida esta corriente, ya tengo la corriente I de X, me falta esta corriente de acá, la corriente de RE2, ¿no? Entonces, la corriente de RE2 la pongo en este sentido porque yo sé que la corriente que sale de esta fuente de voltaje va de esta forma, ¿no? Es por eso que lo pongo así. Bien, la corriente la voy a llamar corriente I1 porque, bueno, no hay forma de definirla totalmente, ¿no? Entonces simplemente lo voy a llamar corriente 1. Bien, entonces ya teniendo todos los valores de corrientes, lo que hago es, ahora sí, en este nodo de acá podemos decirle, este va a ser el nodo alfa, como quieran decirle, ¿no? Podemos decir suma de corrientes en el nodo de alfa, ¿no? Entonces voy a decir, para hallar la impedancia de salida, voy a hacer una sumatoria de corrientes en este nodo. Entonces, voy a decir los circuitos bueno, las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Eso sabemos de teoría de circuitos. Decimos, la primera corriente que entra va a ser I de X, ¿no? Que es la corriente que viene por mi fuente de voltaje. La segunda corriente que entra es esta de acá. Y esta tiene un valor de corriente de base multiplicado por 1 más HFE, ¿no? Ya está, esas dos corrientes entran. Igual a la corriente que sale, que la única corriente que tenemos en este caso de salida es la corriente 1. Entonces, bien, ya podemos anotarla y ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos poner en función esta ecuación, en función de Bx dividido entre corriente X, ¿no? Y así vamos a tener nuestra impedancia de salida. Perdón. Era voltaje Bx entre corriente de X, ¿no? Necesitamos esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar cualquiera de los dos, ¿no? O podemos despejar el voltaje de X o la corriente X, cualquiera, el que se nos haga más fácil. Y luego podemos darle la vuelta simplemente, ¿no? Entonces, vamos a decir, en este caso, el que está más fácil despejar en esta ecuación es Ix, ¿no? Entonces digo, Ix va a ser igual a, y mando todo este componente a restar a este lado, y me va a dar un valor de eh, corriente I1 menos la corriente de base por 1 más HF, ¿no? Esta es mi primera ecuación y pongo ecuación número 1. Ahora, aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya ahí queda. Pero lo que puedo hacer es ir hallando los valores de todas las otras componentes, ¿no? En este caso voy a hallar el valor de la corriente I1. Para la corriente I1 puedo definirlo, así del gráfico puedo darme cuenta que el voltaje va a ser el mismo que de la fuente Bx, ¿no? Entonces puedo decir que su voltaje es el mismo porque está en paralelo. Y bien, nosotros sabemos que por ley de Ohm puedo decir que el voltaje es corriente sobre resistencia. Despejando la corriente, tenemos que la corriente de 1, que va a ser la corriente de la resistencia RE2, va a ser Bx dividido entre RE2, ¿no? Y bien, ya tenemos nuestra ecuación número 2, ¿no? Esto ya lo podríamos reemplazar en la ecuación número 1. Pero vamos a hallar una tercera ecuación antes de reemplazarlo, para reemplazarlo todo a la vez, ¿no? Entonces simplemente lo dejamos ahí.
ecuación número 2. Esto ya está en función del voltaje Vx, ¿no? Es lo que buscamos. La tercera ecuación igual deberíamos llegar a estar en función del voltaje Vx. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver la forma, ¿no?, de relacionar el voltaje Vx con lo que es la corriente de beta, ¿no? La corriente de base, perdón. La corriente de base, entonces podemos decir como si fuera una super resistencia, o podríamos hacer por lo que es tensiones, ¿no? En este caso yo voy a ir por el método de tensiones. Yo digo que el voltaje Vx va a estar acá, ¿no? El voltaje Vx va a ser todo esto, acá. Entonces, si yo lo traigo más a la izquierda, va a seguir siendo lo mismo. Voltaje Vx va a ser el voltaje entre estos dos terminales, tanto de acá como de acá. Entonces yo puedo decir, eh, por suma de voltajes, por suma de tensiones, puedo llegar a ser el mismo voltaje Vx, ¿no? Entonces digo, Vx va a ser igual a el voltaje en la resistencia R1. ¿Y cuál es el voltaje en la resistencia R1, no? Va a ser, por el sentido de la corriente, vamos a poner menos RE1 multiplicado por corriente de base por 1 más HFE, ¿no? En este caso lo he puesto al revés. 1 más HFE por la corriente de base, ¿no? Hasta ahí está bien. Ahora, el voltaje entre estos dos terminales, ¿no? Todo esto. Entonces puedo descomponerlo. Va a ser el voltaje en HIE y el voltaje de todo esto, ¿no? Todo este paralelo. Entonces estas dos resistencias yo las puedo volver un paralelo y decir que esto va a ser resistencia A. Resistencia A va a ser paralelo entre RI y RB. Y directamente, ¿no?, puedo decir que si sumo RA más HIE multiplicado por la corriente de base, ya es el segundo voltaje que estoy buscando, ¿no? Entonces ya tendría totalmente definido mi expresión hasta ahí, porque ya he terminado, ¿no?, hasta acá abajo. Y ya está. Todo está en función de mi corriente de base, ¿no? Entonces ya tengo relacionada corriente de base con voltaje Vx. Ahora lo que queda es despejar lo que es la corriente de base, ¿no? Porque lo voy a reemplazar en mi ecuación número 1. Despejo la corriente de base, como es común en ambos factores, lo puedo factorizar y tengo mi expresión de corriente de base, va a ser igual a el voltaje Vx dividido entre R1 por 1 más HF más HIE más RA, ¿no? Esta es mi expresión final que tengo. Los signos, por si acaso, lo he factorizado y lo he pasado arriba, ¿no? Que lo tenga el voltaje Vx. Y ya está, ya tengo mi corriente de base en función de mi voltaje Vx, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar ecuación 2 y ecuación 1 en la ecuación número, bueno, ecuación 3 y 2 con ecuación número 1. Entonces, reemplazando, aquí está con colorcitos para que se den cuenta, ¿no? Voy a tener I de X, o la corriente I de X, va a ser igual a, reemplazando 2 en 1, voy a tener Bx dividido entre R2, y reemplazando 3 en 1 voy a tener Bx dividido entre R1 más 1 más HFE más HIE más RA, ¿no? Voy a tener toda esta expresión. Entonces, ahora sí puedo factorizar mi voltaje Vx, ya que es común en ambos términos, y mandarlo al otro lado a dividir, ¿no? O prácticamente podría jugarme con estos dos valores, cosa de tener Bx entre Ix, que es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es factorizarlo, traer este a dividir, y todo esto mandarlo a multiplicar, ¿no? Esto ya es un poco más de álgebra. Entonces, esto ya lo voy a hacer directo. La impedancia de salida va a ser igual a Bx sobre Ix, ¿no? Y aquí ya he hecho lo que es el álgebra correspondiente y simplemente me va a quedar esta expresión, ¿no? Esto sí ya es un poquito más largo, entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Pueden ponerla totalmente definida como está acá, o podrían manejarlo, ¿no? 1 entre R2 más 1 entre todo esto, y todo eso a la menos 1 podrían ponerlo, ¿no? Para que sea un poco más fácil de calcularlo al momento de ingresar los datos a la calculadora quizá, ¿no? Pero bueno, si es que quieren pueden tener toda la expresión definida, como está acá, ¿no? Y ya está, ya tienen toda su expresión definida, lo único que queda es reemplazar datos, ¿no? Entonces, como siempre les había dicho, para reemplazar datos tengan mucho cuidado al momento de eh, ver los factores, ¿no? En este caso, si sus datos están en kilo ohms, en micro Siemens, si están en ohmios, tengan mucho cuidado de eso.
Entonces, una vez que han reemplazado todos sus datos correctamente, calculan el resultado y ya directamente pueden ponerlo como respuesta, ¿no? En este caso, para este ejercicio, nos ha dado un resultado de 29,83 ohmios. Y ya está. Hasta ahí, chicos. Este era el resultado del segundo ejercicio del previo del anterior semestre, ¿no? El previo número 3. Y ya está. Ya lo tenemos totalmente calculado, ¿no? Totalmente solucionado. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio?